El libro de los Hechos es uno de los libros que hay que tomarse como en parte histórico y no hay que tomarlo de manera teológica, porque hay cosas que en el momento en el que se escribe y en el que se viven los hechos del libro, no los podemos aplicar hoy en día. Y entonces hemos aprendido a través de todo lo que hemos estado viendo que el apóstol Pablo, una vez que entra en escena dentro de la historia de lo que se está desarrollando, se convierte en el misionero más importante y ha hecho 3 viajes misioneros. Este es el tercero en el que ya está de regreso en Jerusalén y hemos visto que al llegar a este lugar, a Jerusalén, aunque él estuvo preso en la ciudad de Filipos, no estuvo preso mucho tiempo porque hubo un terremoto, las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron, porque Dios no iba a permitir que el apóstol Pablo estuviese preso aún. Sin embargo, a partir de lo que estamos estudiando aquí en el capítulo 21 y en adelante, el apóstol Pablo va a permanecer prisionero hasta el día de su muerte. Aquí lo interesante es ver qué podemos aprender de esto. O sea, porque en un momento se vuelve histórico y lo escuchas y parece una narración, podría ser hasta una película, podría ser una buena serie para el Netflix, ¿no? Decir, ¡ay, mira qué interesante! Pero ¿qué de enseñanza trae a mi vida el que yo pueda ver lo que le sucede al apóstol Pablo? ¿Y qué de me enseña que el apóstol Pablo haya ido prisionero a partir del capítulo 21? Bueno, una de las cosas que aprendemos es que su ministerio, aunque pareciese que va a ser interrumpido, porque ahora no va a ser un hombre libre, sino que va a ser prisionero hasta el día en que muera, su ministerio simplemente cambia de enfoque. Ahora ya no es libre de ir a donde quiera y predicar la palabra, y como está preso, entonces dice, ok, ya no puedo ir a predicar a los diferentes lugares que hay, ahora le voy a predicar a estos que me tienen preso. Ahora estos que me han mandado a la cárcel y que me han encadenado, y lo hemos estudiado en otros momentos, ¿se acuerdan que dijimos que cuando va a Roma le ponen un soldado que lo tiene 724, uno de los pretorianos, que está con él todo el día y que por turnos se cambian, y que todo el que llegaba ahí junto a Pablo iba a escuchar el evangelio? Entonces Pablo cambia la perspectiva de su ministerio y en lugar de disminuir, porque dice, pues ya está preso, ya no puede hacer nada, simplemente cambia el enfoque. Y entonces, en este momento, Pablo nos enseña, de manera indirecta, que él va a asumir, antes de ir a la cárcel, 6 posturas para defenderse. ¿Cuántas? 6. Apenas vamos a entrar y estamos viendo la primera. Esta charla o esta predicación se llama El arresto de Pablo, su defensa, la primera parte. En esta serie de 6 defensas, él va a ir, como les dije la semana pasada, sacando poco a poco ases bajo la manga, que van a ir permitiendo a la gente que le escuche saber quién es él, cuál es su postura, qué conoce y hasta dónde es capaz de llegar en el sentido de quién es él. Aquí vemos que se da la primera de la defensa de Pablo en el capítulo 21 y va a ir hasta el final del capítulo 22. Y a medida que hemos estado estudiando esto, vamos a ir viendo esto más que una narración histórica, como les dije, un principio de enseñanza para nuestra vida que nos enseña cómo dar un testimonio positivo en una situación negativa. Así que al dar el testimonio positivo, la actitud es extremadamente importante. Alguien dijo que la actitud es algo pequeño que hace una gran diferencia. No es lo mismo que tú le digas a tu hijo adolescente, oye, saca la basura, y que tu hijo diga, oh, es yo, y porque yo, y siempre yo, y patee, y haga corajes, y haga todo. A que diga, sí papá, y corre, diga, y baila. Y dices, oye, tiene una actitud diferente. ¿Sí me entiende lo que le digo?
La actitud hace una gran diferencia. Y Pablo, ante esta situación en la que él se ve, donde le han golpeado, donde lo están arrestando, él no ha hecho nada malo. Él nos va a enseñar que la actitud positiva ante esta situación le va a dar pautas, le va a dar principios para que él pueda alcanzar a otra gente. Y entonces yo me pongo a analizar y digo, cuando a mí me sucede algo malo, porque también a los cristianos les suceden cosas malas, ¿cuál va a ser la actitud que yo voy a tomar, que voy a asumir ante esas situaciones para toda la gente que está a mi alrededor, que me está observando? Llámese compañeros, vecinos, esposo o cónyuge, hijos, nietos, yernos, nueras, lo que sea. Las personas que están a nuestro alrededor, que saben que somos cristianos, van a observar cuando tú estés en una situación extrema, cuando estés en una situación difícil, y van a decir, a ver qué va a hacer, a ver cómo va a reaccionar. Eso va a determinar el testimonio que tú le des a la gente, de qué es lo que hay dentro de ti. Porque acuérdate que cuando tú tomas una pasta de dientes y la exprimes, si me permite, la apachurras y sale todo. ¿Qué sale? Si tú oprimes una pasta de dientes, ¿qué sale? Pasta de dientes. Pero si tú presionas a un cristiano o a una persona que se dice ser cristiana, si tú la oprimes, la presionas y la llevas a un extremo, lo que salga es lo que va a dar cuenta de lo que hay dentro de él. No sé si me explico. Pueden ser maldiciones, puede ser queja, pueden ser temores. Tú nómbralo. Entonces es por eso que es tan importante tener un testimonio positivo. Y la actitud es extremadamente importante. Tengo que tener esta actitud hacia el incrédulo, porque va a influenciar en él. ¿Y cuál es esa actitud? Un amor genuino, honesto, profundo, para un testimonio efectivo. Creo, sinceramente, que las personas que tienen más efecto para alcanzar a los perdidos son aquellas personas que tienen un verdadero amor, un amor genuino que los motiva a hacer esto. Así que el cristiano que actúa de manera superior, que se siente santurrón, que se siente hijo de Dios y que nosotros somos hijos de Dios y que como dice la calcomanía esa que les dije la otra vez, que las hijas de Dios no se inclinan porque se les cae la corona. O sea, ese tipo de gente que se siente superior solamente porque sabe un poquito más de la Biblia que otros, no va a tener el mismo resultado en ganar a la gente, porque la gente lo único que va a hacer es alejarse un poco de esas personas. Entonces a lo que voy es que nosotros tenemos que tener un testimonio positivo, amar a la gente, una verdadera preocupación, y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Porque el interés de Pablo aquí no es que se le haga justicia, no es que se le reconozca, sino que la gente que lo escucha sepa que aquel que murió en una cruz los ama. Ahora, ojo, porque tú tienes que saber esto. Cristo te ama y quiere que vengas a sus pies. Dice la Escritura en alguna parte que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Y esto es verdad, esto es esencial, es básico. Y Pablo hace esa declaración en alguna parte en el libro de Romanos y dice, si tuviera yo que ser considerado anatema, ¿sabe lo que es anatema? Anatema significa maldito. Si aún tuviera que ser catalogado como alguien maldito para que mi pueblo Israel se salve, que así sea. O sea, hasta dónde ama este hombre a este pueblo y les presenta el evangelio aún cuando lo han golpeado. Ponte a pensar esto por un segundo. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te golpea, cuando alguien te engaña, cuando alguien te insulta, por naturaleza, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esa persona?
desquitarte, ponerle un alto, demostrarle, callarle, refutar lo que te está diciendo, qué sé yo. Sin embargo, lo que vemos aquí es que Pablo va a asumir una actitud diferente. Acuérdense que en este momento Pablo está en la fiesta del Pentecostés en Jerusalén, en el templo. El templo es tan grande que en uno de los patios pueden caber hasta 20,000 personas. Los teólogos o los historiadores dicen que en ese momento en la ciudad hay casi 2 millones de personas. Se le conoce como la temporada de las carpas. Como no hay alojamiento para tanta gente, ponían unas carpas, la gente dormía abajo de esos lugares, abajo de esas carpas. Hay mucha gente, hay mucho alboroto. Pablo está en el templo, está atestado de personas. Él acaba de regresar, está siguiendo órdenes de los ancianos de ir al templo. Y lo primero que sucede ahí es que tenemos que retomar, o más bien tomar en cuenta que cuando Pablo estuvo en el viaje misionero, hizo tal alboroto en los lugares a donde él estaba, en las sinagogas a donde él fue, que los líderes de esos lugares, de esas ciudades, lo odiaban, porque se llevó a la gente. Se llevó a la gente. Se fueron con él. Y entonces ellos no quieren a Pablo. ¿Y qué sucede? Cuando llegan a Jerusalén, porque es una época donde todos son convocados. ¿Usted ha escuchado de bueno, para qué ir tan lejos? ¿Qué es lo que hace el fiel católico el 12 de diciembre? ¿Cómo se le conocen a los eventos que hacen? Peregrinaciones. ¿Y qué es lo que hacen? Hay gente que viene desde Chiapas y que viaja a la Ciudad de México para mostrar su devoción, gracias. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, asisten. Es, en un sentido, lo mismo. Viven por todo el país y en esas fechas vienen todos a la ciudad. Y cuando vienen todos a la ciudad de diferentes partes del país, llegan al templo, que es el lugar importante. Los líderes de aquellas ciudades donde Pablo estuvo predicando y se llevó a algunas personas que se convirtieron al cristianismo, y lo primero que hacen cuando lo ven, dicen: ¡ay, aquí está este! Este es el que alborotó la ciudad, este es el que el cuatrero este que se llevó a la gente, por ponerlo de una forma, ¿no? Que se robó a las ovejas. Y entonces empiezan a alborotar a la gente, empiezan a decir cosas, se acumula el odio, se acumula de tal forma que estos líderes que tienen mucha influencia sobre la población empiezan a alborotar a la muchedumbre, a la gente, y las cosas empeoran. Y entonces llega el momento donde se alborota tanto que explota. Y en este punto vamos a aprender, como les dije, que Pablo va a presentar dentro de su defensa 5 puntos importantes. Número 1, ya lo vimos, pero vamos a repasarlo. ¿Sí los tienes? A ver, chécalo. No los tienes, no te preocupes. Ya los habíamos dicho. El ataque de la gente, el arresto de los romanos, la defensa de Pablo, que es a donde estamos, porque ya vimos el ataque, el arresto, estamos en la defensa, la acción del pueblo y la actitud de Pablo. Hoy vamos a terminar estos 5. Entonces, en primer lugar, el ataque de la gente enloquece la turba, acusan a Pablo que está en contra de los judíos, en contra de la ley, en contra del templo, se le van encima, empiezan a inventar cosas, hay violencia en contra de él, lo empiezan a golpear, lo sacan. En segundo lugar, el arresto de los romanos. Les dije que estaba el templo y junto estaba el cuartel. Ven que está el alboroto, no pueden permitir alboroto los romanos, envían a los soldados, rescatan a Pablo, lo tienen que cargar y sacar de ahí porque hay mucha gente. Cuando ya se lo están llevando, él le pide al centurión, a este comandante, que lo deje hablar. Pero en eso vimos lo que estamos estudiando. En medio de esa situación tan difícil, tengo que tener una actitud positiva. Y entonces Pablo va sumiso, no se rebela,
No se pone como algunos de nosotros cuando nos detiene el de tránsito, que es autoridad, y le decimos, ¿y por qué? ¿Y qué? ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué? A ver, a mí muéstrame, a mí. No, Pablo le dice, aquí está, arréstame. ¿A dónde voy? Para allá, voy para allá. Pablo es sumiso, porque aprendimos que todo lo que le sucede a los cristianos es porque Dios lo permite, amén. Porque si tú eres de las personas que levantas tus manos el domingo en la iglesia y dices, Señor, venga lo que venga y pase lo que pase, y el lunes te pasa algo y tú dices, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? Si ayer fui a la iglesia. No, espérate. Tú dijiste, tus palabras fueron, Señor, pase lo que pase, yo seré fiel, yo estaré ahí, yo seguiré adelante. Si es así, entonces el Señor dice, ok, ahí te va la prueba. ¿Dios prueba a sus hijos? Claro. ¿Cómo se prueba? Con las situaciones. Porque de lengua me como un taco. Porque el que tú traigas tu Biblia aquí debajo del hombro, cierres tus bonitos ojos, levantes tus manos y cantes como un ángel, eso no dice nada. El que vengas aquí, te sientes cada 8 días, eso no dice nada. Estaba yo leyendo acerca de un personaje que tardaron más de 30 años en arrestar en los Estados Unidos, conocido como el asesino serial BTK. Más de 30 años tardaron en arrestarlo. Cuando lo arrestaron era el presidente de la Junta de la Iglesia Luterana. O sea, era un miembro de la iglesia, importante. Entonces, cuando alguien te dice, yo tengo tal título, yo soy esto, yo soy el otro, Jesús dijo, mira, para que sea muy fácil, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, Pablo pudo haber dicho, no, es que yo soy el apóstol Pablo, están equivocados. No, él dijo, para allá, ok, va. Entonces, Pablo asume una actitud de sumisión. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho que iba a suceder. Y así acepta la situación como si fuera de parte de Dios. Otro principio que vimos es que ve la oportunidad y entonces empieza en esta oportunidad que ve a compartir de Jesucristo. Y ahora estamos en el tercer punto, que es la defensa de Pablo. Él ve la oportunidad y empieza en esta escalinata, en estas escaleras, a decirle al soldado, ¿puedo hablar? Lo habla en griego, lo confunden con un egipcio, dicen, pues realmente tú no eres quien creímos que eras, adelante por favor. Y entonces vemos que él quiere hacer por todos los medios lo posible para ganar a los que lo escuchan. Y aprendimos que él empieza a hablar de su conversión, de qué pasó, de las circunstancias, y nos quedamos en el versículo 16, y aquí empezamos. Hechos capítulo 22, versículo 16. Está hablándole a la gente, está ahí en las escaleras, le ha pedido al soldado que le deje hablar, y Pablo está ahí y dice, ahora, no esperes más. Lo que le dijo a Ananías, porque les acaba de contar que cuando él iba para Damasco, una luz lo alumbró, cayó al suelo, no podía ver, y lo condujeron, lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. De hecho, la semana pasada les comenté que al parecer en Damasco todavía existe la calle que se nombra ahí en la Biblia. Después de tantos miles de años, todavía existe, por lo menos esa calle. No sabemos qué, dónde, ni nada, pero por lo menos esa calle todavía existe. Lo llevan ahí, Pablo está ahí y escucha, porque está narrando, esto es lo que me pasó.
Un hombre llamado Ananías, que tiene un buen testimonio, que ama la ley, me dijo esto: ahora no esperes más, levántate, bautízate y lava tus pecados, diciéndole que confías en el que es tu Salvador. Ahora, aquí necesito detenerme un poquito, porque hay personas que enseñan acerca de la regeneración bautismal y dicen: levántate y bautízate y lava tus pecados. Y la idea de que el agua puede lavar los pecados está ahí presente en estas personas. Por lo que tengo que hacerte una pregunta: ¿puede el agua lavar el pecado? O sea, tú lees eso: ahora no esperes más, levántate, bautiza y lava tus pecados, diciéndole que confías que en Él es tu Salvador. ¿Tú crees que el agua lava tus pecados? Hay gente que lo cree. Yo te digo que no. Si el agua pudiera lavar los pecados, todos serían salvos. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha estado en el agua. Y podrías responder: bueno, no puedes comparar el agua de aquí del río San Antonio al agua del río del Jordán. Por eso es que he escuchado que mucha gente que tiene mucho dinero de repente dice: voy a bautizar a uno de mis hijos y voy a mandar a traer agua del Jordán. Y ha habido casos de gente que trae agua del Jordán para bautizar a sus bebés, porque tienen la idea que esa agua es ¿qué? Agua bendita, agua especial. Incluso he escuchado de gente que dice que tiene astillas de la cruz de Cristo. Pero no son gratis, se venden. Hay gente que tiene ciertas ideas y entonces dice: no es cierta, o sea, no es cualquier agua, es cierta agua, es el agua bendita. Es el agua que si se te aparece algún vampiro le echas y se muere. O sea, no es cualquier agua. No es verdad. Porque entonces significaría que todos en Jerusalén serían salvos. Cualquiera que se haya sumergido en el Jordán estaría limpio. Y el agua no lava el pecado. Ok, si el agua no lava el pecado, ¿qué quiere decir entonces? Déjame tratar de explicártelo. Cuando Ananías le dijo a Pablo: bautízate y lava tus pecados, esa sería la primera vez que Pablo escucha claramente la norma de la salvación, ¿cierto? Pablo en este momento, cuando él está narrando, está diciéndole: esto es lo que me pasó. Y en aquel momento, cuando él estaba viviendo esto, no era Pablo, era Saulo de Tarso. Conoce la ley, conoce la escritura y por primera vez está escuchando lo que los cristianos predican. Y lo primero que escucha es: la norma de la salvación debe ser: bautízate y lava tus pecados. Pero si así fuese, si eso hubiese sido así, entonces Pablo predicaría lo mismo, ¿cierto? Pablo le diría a todos los que lo escucharon a partir de entonces: bautízate y tus pecados serán lavados. Ok, no lo pierdas mente. Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice: serás salvo si reconoces ¿qué? Abiertamente que Jesús es el Señor. Y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Ahí no hay bautizo, ahí no está hablando del bautismo. Recuerda lo que le dijo Ananías a Pablo. Y Pablo está predicando. Pablo no recibió ese mensaje de Ananías. Bueno, déjame tratar de explicártelo de otra manera. Porque aquí Pablo predica que con el corazón se cree para justicia y que con la boca se confiesa para salvación. Es una cuestión de creer y afirmar una creencia. Déjame leer otra vez Hechos 22:16.
Ahora no esperes más, levántate, bautízate y lava tus pecados, diciéndole que confiesas en que Él es tu Salvador. Déjame tratar de explicarte. Lava tus pecados implica haciendo ¿qué? Diciendo que confiesas. Eso es lo que lava tus pecados. ¿Sabemos cómo ser salvos? ¿Al bautizarnos? No. Al invocar el nombre del Señor. Ese es el mensaje. Romanos 10:13. Porque todos los que los que confían en el Señor serán salvos. Es decir, cuando Pablo escucha que tiene que bautizarse, no es que eso sea lo que lo salve, sino que debe bautizarse y confesar que el Señor Jesús es el Señor, y eso lo hará salvo. Ese es el punto. Ese es el modificador. Porque eso es lo que a partir de entonces Él enseña, que es a través de la fe, de confesar a Jesucristo, invocando al Señor. ¿Qué significa esto? Pues que lo involucras en tu vida, que te apropias de Él. Como hemos dicho muchas veces, mucha gente quiere abrazar al Salvador y dice, sí, yo quiero sanidad, salvación, restauración, perdón, quiero que mi economía vaya bien, quiero que se sane el enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el Salvador. Y todo el mundo lo quiere abrazar y todo el mundo dice, sí, ¿dónde me anoto? Yo firmo, ¿dónde? Pero cuando te dicen, sí, nada más que el Salvador es el Salvador y es el Señor, y cuando hablamos de el Señor tiene normas, tiene estatutos, tiene reglas, tiene mandamientos que hay que guardar, todo el mundo dice, no, espérame. Yo quiero al Salvador, pero quiero seguir haciendo de mi vida lo que se me da la verdadera gana. O sea, es decir, yo quiero venir a la iglesia los domingos y escuchar, y a veces medio entiendo, a veces no entiendo bien, pero para el lunes yo quiero seguir haciendo lo que yo hago. En mi negocio seguir robándome los impuestos. Quiero seguir emborrachándome, quiero seguir haciendo esto, o lo que se haga. Eso no es. El venir a Cristo, el invocar a Cristo, el decir a Jesús, yo te reconozco, yo te confieso, es abrazarlo en su plenitud, como Salvador y como Señor. Si no, no es. Bueno, ¿y qué tiene que ver entonces el bautismo? Bueno, el bautismo es un testimonio público. Ya que tus pecados han sido lavados al invocar el nombre del Señor, levántate y hazlo público. Porque el bautismo era un símbolo exterior de una realidad interior. Les voy a decir a todos los que me ven que ahorita que yo me bautice, cuando yo soy sumergido en el agua y desaparezco a la vista de todos, simboliza cuando Cristo fue enterrado. Y cuando yo salga del agua otra vez, simboliza que Cristo resucitó. Y con uno, es decir, y soy uno con Él en su crucifixión. Eso es lo que simboliza. Ya no voy a hacer lo que antes hacía. Yo he participado en muchos bautizos de personas que no son genuinos, que siguen haciendo de su vida lo que mejor les place, que no han entendido qué es esto. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 1:13, ¿es que Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradezco a Dios que la mayoría de ustedes no fueron bautizados por mí, excepto Crispo y Gallo. Y luego en el versículo 15 dice, así nadie puede decir que ustedes fueron bautizados en mi nombre.
Bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo si bauticé a alguien más. Cristo no me ha enviado a bautizar. O sea que esa no es la salvación, Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar la buena noticia de salvación, y no con palabras de sabiduría, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Esto, ayer que estaba yo estudiando, me pegó, porque, ¿sabe? Mucha gente busca consejeros espirituales. Mucha gente de repente habla y dice, oye, yo necesito un consejo, no sé qué hacer con esta situación, no sé qué hacer con aquella, ¿me puedes por favor dar un consejo? Y con mucho gusto se le da un consejo, pero el consejo tiene que estar basado, amado, en lo que dice la Escritura, no en lo que yo creo, en lo que yo siento. Por eso la Biblia dice aquí, no es con palabras de sabiduría, o sea, no es lo que yo crea, no es lo que yo sienta. Entonces, ¿a qué lo envió? Lo envió a predicar el Evangelio. Efesios 2, 8 y 9 dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Y Pablo dice, no bauticé a más de ustedes. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, que son dos cosas muy diferentes. ¿Pablo se bautizó? Sí, Pablo se bautizó. Mire lo que dice Hechos 9, 17. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue Él el que se te apareció cuando venías para acá, me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. De inmediato, algo que parecía escamas cayó de sus ojos y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. ¿Usted ha escuchado acerca de que Pablo oró 3 veces al Señor para que le quitara el aguijón de su carne? ¿Se acuerdan que lo hemos escuchado, lo hemos leído y que Dios le dice, bástate en mi gracia? Muchos dicen y creen que es esta situación de cuando él tuvo ese encuentro con Dios y tuvo una situación en sus ojos, ese era el aguijón de su carne, que Pablo no había, o más bien sufría de las consecuencias. Es lo que dicen algunos, no lo podemos asegurar, pero algunas personas dicen que pudo haber sido eso, basado en lo que Pablo le dice a una de las iglesias, cuando le dices, ustedes han sido tan buenos conmigo que algunos de ustedes, si pudieran, se quitarían los ojos y me los darían. Entonces asumen que la enfermedad que él tenía era de los ojos, que pudiera venir de aquí. Encontramos un principio en todo esto, que la intención de Pablo es exaltar al Señor. Y yo te quiero decir algo, amado hermano, si tu intención como cristiano no es exaltar al Señor en todo lo que tú haces, en todo lo que tú dices, creo que debemos reconsiderar lo que estamos haciendo. 1 Timoteo 1:17 dice, honor y gloria para el Rey eterno que vive para siempre y que nadie ha visto. Honor y gloria para siempre al único Dios, así sea. Estas son palabras de Pablo. Todo su testimonio se resuelve en la gloria a Dios. Así que si la gente va a negar lo que tú dices, que niegue a Dios, no tu experiencia. Es decir, nosotros tenemos que ser congruentes y tenemos que decirle a la gente lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo vivimos la Escritura. Me acuerdo que hace algunos meses, tal vez ya hasta algunos años, una persona me dijo, ya no quiero que vengas a mi casa, no quiero que me vengas a predicar el Evangelio. Yo le dije, está bien, no hay ningún problema. Yo entiendo que no me estás rechazando a mí, estás rechazando lo que dice la Escritura, porque le incomoda, porque no le gusta lo que le digo, porque lo pone tenso, lo pone mal, porque lo confronta, porque le dice, le muestra cómo está su vida, y eso no nos gusta.
Y la actitud que debemos tener es decir, estoy mal, me tengo que acercar a Dios, me tengo que arrepentir de lo que estoy haciendo. Sin embargo, lo rechazó. Y entonces es buscar la gloria de Dios en todo lo que se hace, exaltar al Señor. Nos damos cuenta que Pablo lo que está haciendo aquí es que a través de lo que él les está diciendo, ustedes me acusan de que yo hablo en contra de la ley, en contra del templo, en contra de todo lo que es Dios. Sin embargo, acuérdense que el que me dio las cartas fue el sumo sacerdote, los ancianos lo aprobaron, tengo testigos que fueron conmigo, hay un hombre que se llama Ananías, que es seguidor de la ley, y está dando todas las pautas en su testimonio. ¿Y a qué los lleva? A que no pueden negar que él estaba haciendo las cosas que Dios le había mandado. Y que si lo rechazaban, iban a rechazar a Dios. Es lo mismo que hizo Jesús ante Poncio Pilato. Es lo mismo que sucedió con los principales sacerdotes y los rabinos cuando estaban en el juicio de Jesús. Continúo. Versículos 17 y 18 de Hechos 22, sigue hablando Pablo. Más tarde regresé a Jerusalén, estaba orando en el área del templo y tuve una visión. Vi al Señor diciéndome, apúrate, sal de Jerusalén de inmediato, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Pablo les está diciendo, me pasó esto, iba a Damasco, me caí, no veía, un hombre me llevó a su casa, oró por mí, se me cayeron unas escamas, pude ver. Y ahora entendí que el Señor me habló y que tengo que cambiar mi vida. Y un tiempo después regresé a Jerusalén y estaba aquí en el templo orando y Dios me dijo, no, vete de aquí porque no van a aceptar. Lo que me llama la atención es que ese tiempo después en la Biblia, y lo hemos hablado muchas veces, pueden ser años. Porque Gálatas 1:17 dice, tampoco fui a Jerusalén a ver a los que ya eran apóstoles. Es una escritura paralela, o sea, está contando la misma historia, pero en otro lugar. Tampoco fui a Jerusalén a ver a los que eran los apóstoles, al contrario, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego volví a Damasco. Y el versículo 18 dice, ¿cuánto tiempo después pasó? Pasaron 3 años. Fui a Jerusalén a conocer a Pedro y ahí me quedé con él durante 15 días. O sea que un día Pablo le dice a los sacerdotes y a los ancianos, denme cartas, voy a ir a arrestar a los cristianos. Le dan las cartas y se va. Y en el camino, ¡fum!, se le aparece Jesús, cae, viene la conversión de Saulo de Tarso y ahora es Pablo el apóstol. Y en lugar de regresar a Jerusalén, huye, o más bien se va a Damasco, a Arabia, 3 años. Regresa a Jerusalén al templo y está orando. Y Dios le dice, vete de aquí porque no van a aceptar el mensaje que tú tienes. Esta es una nota importante. ¿Por qué? Porque después de 3 años de ser cristiano, todavía tiene reverencia por las costumbres judías, cosa por la cual lo están atacando. Está en el templo. Podemos ver que su vida gira en torno al templo. Podemos ver que un cristiano puede orar en cualquier lugar. Y les está contando, esto es lo que viví, esto es lo que me pasó. Y aparentemente todos los que están ahí pudiéramos pensar que están diciendo, oye, pues este no es tan malo como nos lo pintaron, o sea, estaba obedeciendo a Dios, el otro que oró por él era también creyente de las costumbres judías, regresó al templo y todo está bien. O sea, como que se los ha ganado, como que ha suavizado las cosas, porque se acuerdan que la semana pasada dijimos, levantó las manos y dijeron, por favor silencio, y se callaron. Pero cuando habló en arameo, cuando habló en su idioma, se callaron aún más. Entonces se están poniendo atención y Pablo aquí les está narrando.
Claro que cuando Pablo regresó en aquel momento del que él está contando, pues no le creían. Dice Hechos 9, esta es la época en la que él regresa, recién convertido 3 años después. Saulo se fue a Jerusalén y trató de reunirse con los seguidores, pero todos le tenían miedo y no creían que fuera un seguidor. Pero Bernabé apoyó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. Les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. También les contó que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Cuando dice ahí en el camino, acuérdense que el camino hace referencia a Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en este momento, él regresa a Jerusalén, 3 años en Arabia, regresa, está orando, Dios le dice: vete de aquí, no van a aceptar, trata de acercarse, pero no le creen. Pues, ¿cómo le van a creer si hace 3 años andaba persiguiendo a los cristianos y los metía a la cárcel y los mataba? O sea, no. Continúa narrando, versículo 19. Yo dije: pero Señor, ellos saben que fui a la sinagoga para arrestar y azotar a los que creen en ti. Y cuando mataron a Esteban, tu testigo, yo estaba presente y estuve de acuerdo con que lo mataran. Hasta cuidé las túnicas de los que estaban matando, de los que lo estaban matando. Pero el Señor me dijo: vete ahora, te enviaré muy lejos a donde están los que no son judíos. Él está narrando. Fui, se me apareció, quedé ciego, oraron por mí, volví a ver, me bauticé, me fui a Arabia, regresé, Dios me dijo: vete. Yo le dije al Señor: oye, pero yo no, o sea, yo ya cambié, yo estuve de acuerdo, yo ayudé, yo hice esto, yo hice el otro, hasta que escuché que tú me mandabas lejos a los que no son judíos. ¿Alguna vez has pensado que las circunstancias que están alrededor en algún momento de tu vida son las ideales para que tú hagas algo? Y le has dicho: Señor, yo creo que este es el momento de poder hacer algo. Yo creo que sí, yo creo que todos, porque todos en algún momento hemos orado y hemos dicho: Señor, creo que, como dicen algunos, ¿no?, se han alineado las estrellas y creo que ahora es el momento de hacer las cosas. No te confíes siempre de las circunstancias, porque aun cuando parezca que las circunstancias están bien, no siempre van a estar bien. No, ese no es un indicador de que Dios lo va a usar, ¿eh? Dios no usó ese momento que Pablo creía que estaba muy bien. Ahora, todo va bien. Aquí están escuchando con atención y todo, están prestando atención, y algunos a lo mejor están pensando: pues este no es tan malo, o sea, se ve que es un hombre que conoce de la ley, etcétera. Pero cuando él llega a este punto y dice: Dios me dijo: vete ahora, te enviaré muy lejos a donde están los que no son judíos, ahí se vino abajo todo. Y ahí entra el siguiente punto, la acción del pueblo. Ahí la gente se desata la furia. ¿Por qué? Porque los judíos odiaban a los gentiles. Los judíos decían: no podemos aceptar que entren a la iglesia los que no son judíos, porque Dios es el Dios de Israel nada más, no de los gentiles, de los que no son judíos. ¿Cómo es posible que creas que Dios va a bendecir a los que no son judíos si no obedecen lo que dice la Escritura? Nosotros desde pequeños no comemos carne de cerdo, nosotros desde pequeños guardamos el sábado, nosotros nos han enseñado, y una serie de cosas que han seguido así al pie de la letra para que Dios los bendiga. Esa es su mentalidad. Y de repente viene alguien y les dice: ¿sabes qué? Sí, pero vamos a abrirle las puertas a la iglesia para que entren todos los que quieran y que Dios los bendiga. Ellos también dicen: no. Versículo 22.
Hechos capítulo 22, versículo 22. La gente dejó de escuchar cuando Pablo dijo estas últimas palabras. ¿Cuáles fueron las últimas palabras? Regrésate, mi amor, por favor. Los que no son judíos. Cuando escucharon que él dijo, a mí me mandó a predicarle a los que no son judíos, dice el versículo 22, la gente dejó de escuchar cuando Pablo dijo estas últimas palabras. Entonces empezaron a gritar, acaben con él. Un tipo de esos no debe vivir. Se volteó todo. Versículo 23, ellos gritaban y se quitaban sus túnicas arrojando polvo al aire. Leía yo un comentarista que decía que ese polvo al aire no nada más es una expresión de enojo, de odio, sino que al parecer algunos querían tomar piedras y aventarle lo que hubiera. Una escena bastante difícil. Es el prejuicio religioso. Y Pablo sabe que en su defensa, cuando lo rechazan, no lo están rechazando a él, realmente están rechazando a Dios. ¿Cuál es la actitud de Pablo en esta situación? Ya vamos para el final. La actitud de Pablo en esta situación es que en medio de todo esto que él ve que está sucediendo, es de amor. El versículo 24 dice, entonces el comandante del ejército le dijo a los soldados que llevaran a Pablo al cuartel. Además les ordenó que lo azotaran, porque quería hacer que Pablo le dijera por qué la gente estaba gritando de esa forma. Parece ser que esta costumbre de los policías, de las personas a cargo, es desde hace mucho tiempo, ¿no? Te arrestan y te sacan la verdad a punta de golpes. Ahora, los romanos, cuando te castigaban, tenían varias formas de hacerlo. En algunas ocasiones juntaban unas varas delgadas, fuertes, pero juntaban 6, 8 varas, las amarraban del extremo y las otras quedaban así como flojas, no sé si me explico, ¿no? Entonces, cuando con esas varas te pegaban en la espalda, recibías el golpe no de una, sino de varias. ¿Sí me explico? Y te floreaban la piel. Otra forma de castigarte es que, y esta es la forma en que le hicieron a Jesús, es que tenían una vara también, donde en el extremo amarraban pedazos de hueso y de metal. Y entonces, cuando te pegaban, esos huesos y ese metal se incrustaban en la piel. Y cuando jalaban, se traían el pedazo de piel. Pablo nunca había experimentado esto. Había recibido latigazos judíos, 3 veces lo habían golpeado con varas, sí es verdad, pero no había experimentado este tipo de castigo. Versículo 25. Pero cuando los soldados lo estaban atando en un poste así como ese, te amarraban para azotarlo, Pablo le dijo a un capitán, ¿tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano que no ha sido declarado culpable? Porque sabes que cuando te castigaban, si no te mataban, te dejaba lisiado de por vida ese tipo de castigo. Y era un crimen azotar a un romano, porque la ley romana prohibía ese tipo de castigo para los romanos. Es decir, se podía aplicar para cualquier otro, pero para un ciudadano romano no. De hecho, un abogado romano dijo, cualquier romano que viole o cualquier hombre que viole los derechos de un ciudadano romano será ejecutado en Roma. Y entonces Pablo, fíjate la actitud, porque Pablo pudo haber dicho, pégame, dame duro, tú dale, ahorita vas a ver. Como algunos de nosotros a lo mejor diríamos, ¿no?
Tú dame duro, que ahorita que me desquite vas a ver cómo te va a ir. No, Pablo les advierte y les dice, oye, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Tienes autorización? O sea, les advierte de una manera amable a pesar de todo el odio, de todos los golpes, de todo lo que le habían hecho. Él de manera, pues, hasta algún tipo amorosa les dice, porque Pablo pudo haber aceptado el castigo, era una persona que no estaba ajena al castigo, digo, había naufragado, lo había mordido una serpiente, había pasado por hambre, lo habían asaltado, ya lo habían apedreado en otras ocasiones y dejado por muerto. Bueno, es decir, él decía, para mí el morir es ganancia. O sea, él decía, si me matan, pues que me maten, ya me voy con el Señor y se acabó este sufrimiento. Pero no, les advierte. Y entonces podemos ver aquí otro principio que es usa todo lo que esté a tu alcance para evitar el ser una víctima, ¿no? Porque ¿conoces a alguien que le gusta hacerse la víctima? Yo sí conozco gente que le gusta hacerse la víctima, ¿no? Son una víctima. Evita a toda costa, porque no es eso, sino que tú buscas la gloria de Dios. No busques que la gente diga, ay, pobrecito de ti, ay, pobrecito de ella, mira todo lo que sufre. No. Entonces, evita a toda costa esto. Y entonces Pablo les advierte y les dice, ¿están seguros de lo que van a hacer? El versículo 26 dice, cuando el capitán oyó esto, fue a ver al comandante y dijo, ¿sabe usted lo que está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Pablo respondió, sí. Ahora, fíjate lo que va a pasar, o sea, la actitud cuando él responde. El capitán dijo, a mí me costó mucho dinero obtener la ciudadanía romana, pero Pablo dijo, yo soy ciudadano romano de nacimiento. No nos vamos a meter mucho en cómo lo obtuvo, cómo su papá, etcétera, etcétera. Lo que quiero recalcar es que cuando tú eres un ciudadano romano de nacimiento, no eres un ciudadano, no quiero sonar elitista ni nada parecido, pero no eres un ciudadano de segunda, como que adquiriste la ciudadanía, como cuando te vas a otro país y haces el papeleo y dices, no, tú naciste ahí, ¿ok? Entonces, Pablo dice, no, yo nací ahí, yo soy de nacimiento. Y el siguiente versículo te va a mostrar la actitud de la gente que lo escucha, los que se estaban preparando para interrogar a Pablo, se alejaron de él inmediato. Hasta el comandante tuvo miedo porque se dio cuenta de que Pablo era ciudadano romano y él lo había atado, porque sabían que les podía costar hasta la vida. Al día siguiente, el comandante del ejército decidió averiguar con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, y entonces les ordenó a los jefes de los sacerdotes y a todo el consejo que se reunieran. El comandante los soltó y llevó a Pablo a la reunión ante todos ellos. Y termino con esto. No lo azotaron, tuvieron miedo, pero Pablo no se hizo la víctima. Pablo dijo, ¿saben en lo que se van a meter? Y por eso te digo que Pablo poco a poco va sacando debajo de la manga los haces para defenderse. Esta es la primera defensa. Acaba este capítulo aquí 22 diciendo, mandó a convocar a los sacerdotes, a los ancianos, para que le expliquen al comandante de los romanos, que estuvo a punto de pegarle a Pablo, el por qué lo acusan. Eso lo vamos a ver si Dios permite la próxima semana. Pero ¿qué llevamos aprendido hasta ahorita? Acepta que toda situación que vives es de parte de Dios. Cuando estés en una situación difícil, aprovecha esa oportunidad para decirle a la gente lo que Dios ha hecho en ti.
Haz todo lo posible para ganarte a la gente que te escucha, que está a tu alrededor. Exalta al Señor de tal forma que la gente no te rechace, más bien, sí, que no te rechace a ti, sino a Dios. Que no, o sea, no seas tú el protagonista. Ten una actitud correcta, de amor, de perdón hacia la gente, y por todos los medios evita ser una víctima. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Cuáles fueron sus palabras para Dios Padre? Antes de morir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una actitud de amor. Eso es lo que podemos aprender de él. No hemos acabado, apenas va el primero. Son 6. Todavía nos falta un caminito que recorrer. Inclinen su rostro, vamos a orar. Dios Padre, queremos en esta tarde ya, Señor, agradecerte por tu bendición que, de acuerdo a tu palabra, enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición que das al poder escuchar tu palabra, al poder, Señor, estar frente a tu palabra y darnos cuenta de lo mucho que hay que aprender, de la mucha riqueza que hay todavía para nuestra vida. Te pido que quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos atesorarla y vivirla, y que nos hagas madurar y crecer para tu gloria y tu honra. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas tú por siempre y para siempre. Te pido, Padre, que acompañes a cada una de las personas que están en este lugar, que escuchan, Señor, este mensaje, que los ayudes, los protejas y los guardes. Para la gloria de tu nombre, Señor. Enséñanos a que cuando estemos ante una situación difícil tengamos un testimonio correcto. Aprovechar las oportunidades para decirle al mundo quién eres y qué has hecho en nosotros. Amar a los perdidos. Enséñanos, Señor, a glorificarte y a buscar que la gloria sea para ti. Y que nunca seamos nosotros los protagonistas, sino que seas tú, Señor, en Cristo Jesús.